Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde el alma este martes, que estamos ya 23, ¿verdad? De septiembre, casi al final septiembre. Y bueno, ya se empieza a sentir también un poquito de fresco por las mañanas. Y bueno, a esta hora, disfrutando aquí, haciendo un poco de espacio, un alto en nuestras actividades, en nuestro camino de todos los días, para compartir contigo algunas reflexiones que deseamos de todo corazón que lleguen hasta el alma. Y bueno, pues tenemos el tema de la semana, que son las caretas de los sentimientos. Y cuando hablamos de esto, yo no sé si te sucede, pero de pronto nos imaginamos precisamente eso, ¿no? Como en el teatro, vas agarrando distintivos. Y esta tarde tenemos a nuestra queridísima amiga Estelita María Díaz. A ella... Gracias, Estelita, gracias por estar hoy aquí con nosotros, como hace ya varios martes. Encantada, sí, estaba yo haciendo cuentas precisamente ayer, creo que llevamos 5. Wow, ya, Estelita. Ya te integraste, bien integrada. Muy integrada, este hermosísimo equipo de Radio Mujer. Estoy feliz. Y aquí muchísimas gracias también, ¿verdad? Precisamente a todo el equipo de Radio Mujer que hace posible este y todos los programas, y además la programación local que se transmite desde los estudios de Radio Mujer Internacional en Austin, Texas. Y estamos aquí con una vista rica, ¿verdad? Arbolitos, un día soleado, muy a gusto. Y muchísimas gracias también en los controles a Isidro, gracias. Y sí, por supuesto, gracias, porque es un equipo precisamente. Y cuando hablamos de los sentimientos, bueno, pues ahí imagínate, también se hace un equipo. Entonces, ¿para dónde? Y además, ¿cómo vamos a utilizar ese equipo para hacer lo mejor de lo que ya somos, ¿verdad? Todavía. Antes de que nos vayamos con el tema, Estelita, déjame les recuerdo a nuestro auditorio que tenemos 2 líneas por si quieren hablarnos alguna pregunta, lo que gusten ustedes participar, nos encantaría escucharlos. 512-377-1813, 512-377-1214, o envíanos texto al 512-540-4129. Estelita, las caretas de los sentimientos. Y esta tarde Estelita nos va a ayudar, ¿verdad?, a reconocer esas caretas llamadas mecanismos de defensa. Exactamente. Que no son propiamente nuestros, sino que los adquirimos, nos los ponemos. Nos los ponemos, nos los colocamos, pero no son nuestros, no son parte de nuestra vida. Entonces estamos dando una proyección totalmente diferente. Son herramientas que vamos utilizando, ¿verdad? Sí, pero herramientas forzadas. Que pueden ser de alguna ayuda en el momento, pero no pueden estar ahí para toda la vida, porque no te puedes poner una máscara sobre otra máscara sobre otra máscara. Tienes que tener tu cara bonita, bien arreglada, pintada, lo que tú quieras, pero tuya, que sea tuya. La real, exactamente, no la adquirida. Así es. ¿Y qué te parece si recordamos qué son los sentimientos? Por supuesto. Para nuestra audiencia. Sí, muy bien. Bueno, pues los sentimientos, la definición de sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causa de lo que le impresiona vivamente al alma. Todos estos sentimientos se pueden clasificar básicamente en 2: placer o dolor, de acuerdo con Platón. Nuestros sentimientos son intangibles, ya lo platicamos, y se reflejan en el cuerpo de manera positiva o negativa.
Y tenemos sentimientos asociados al placer o positivos: feliz, contenta, alegre, en paz, exitosa, triunfadora, etcétera. Ay, sí, que los veíamos la vez pasada. Ay, sí. Y los asociados al dolor o negativos, que no son tan bonitos de recordar, pero que hay que nombrar, desde luego: triste, enojada, humillada, lastimada, atemorizada, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es la función? ¿Para qué tenemos los sentimientos? ¿Para qué sirven los sentimientos en nuestra vida? La función es que nos sirven como avisos de cómo estamos, de cómo está nuestro alrededor, cómo están nuestras circunstancias, y entonces actuar en consecuencia. Uh-huh. Y sobre todo saber cómo actuar en base a lo positivo que tenemos, no a lo negativo. Y el sentir, reconocer y nombrar mis sentimientos es sumamente importante en mi vida, ya que me da el poder de controlar mis acciones, qué es lo que yo voy a hacer como ser racional que soy. Y haciendo uso de mi entendimiento puedo hacer lo que yo siento, lo que yo quiero, y que se transforme en una acción o acciones que sean buenas para mí y para todos los que me rodean. Los sentimientos siempre tienen que estar sometidos a nuestra razón. Es decir, no porque siento lo que siento me voy a desbocar. Claro. Siempre tengo que pensar, esto es bueno, es válido, entonces lo hago. Y es bueno para todos y lo hago. Y fíjate que yo creo que este símil, esta metáfora nos puede ayudar mucho. Los sentimientos, hablábamos de los sentimientos la semana pasada como semáforos. Uh-huh. Ahorita quiero presentarles otro ejemplo. Los sentimientos son como las señales viales, es decir, los letreros en las calles, avenidas y carreteras. ¿Para qué nos sirven? Para respetar la vialidad. Nos sirven para saber la velocidad límite, porque si vamos más despacio podemos causar un accidente. Si vamos demasiado rápido, igual. Uh-huh. Y ponemos en peligro nuestra vida y las de los demás. Sabemos que no debemos entrar en sentido contrario. Reconocemos perfectamente ese letrero. Claro. Respetar los semáforos en cuanto a la dirección, no entrar en sentido contrario, que es obvio, por supuesto, reducir la velocidad por curva pronunciada y precaución al cruzar un vado después de una tormenta, que es lo que se está ahorita platicando por lo que ha sucedido en Austin, que pues desgraciadamente hay mucha lluvia y muchas personas se ponen en peligro de perder su vida. O sea, eso es muy, muy importante. Y fíjate que ahora la semana pasada también platicamos un poquito de la pregunta que ya famosa, ¿cómo estás? ¿Qué contestamos? Bien, mal o regular, son adverbios de modo y pues se acepta. Pero ¿cómo te sientes? Es diferente. Es diferente, no puedes contestar bien, mal o regular. Eso no, porque ahí estás empezando a minimizar, esconder o tapar los sentimientos, ya sea porque no los identificas o porque me duele hablar de ellos, porque me estoy defendiendo. Y ahí viene el mecanismo de defensa. Me estoy defendiendo de lo que yo siento y no quiero mostrar cómo estoy por dentro ni cómo me siento. Muy interesante, ¿no? Y sobre todo esta referencia que haces, que son los señalamientos. Y si ya sabemos que hay una curva pronunciada cuando estamos en carretera, sí. Pues ¿qué haces? Pues tienes que bajar disminuir la velocidad, ¿no? Claro. Cuando estamos sintiendo algo que se produce y empieza a crear cierta reacción dentro de nosotros, entonces ahí tienes un señalamiento. Exacto, ahí está ya el anuncio de baja la velocidad para que veas qué está pasando a tu alrededor. Claro. Y hay momentos en que tenemos que hacer alto total. O sea, párate en seco, haz una evaluación de tu vida, evaluación de tus sentimientos, acércate a un profesionista para que te ayude a manejar tus sentimientos y que no vayas a causar una situación grave. Exacto, un accidente. Sí. Una situación grave para ti o para cualquier persona de tu familia. Sí, no, me parece muy interesante. Qué bien que nos lo pones así, Estelita, porque en realidad que si entendemos los sentimientos, primero, como dices, tienen que estar regulados. Son los reguladores del interior y del exterior, sí, exacto, ¿verdad? Y luego que esos deben estar sometidos a la razón, porque si no, entonces, ¿para qué tenemos la razón, verdad? Sí, y fíjate lo que dices, eso de regular los mecanismos está perfecto, porque
se habla de la homeostasis o control automático, que podemos después platicar sobre esto en el siguiente, ¿verdad que sí? Y sí, es verdad. Bueno, vamos a irnos a la pausa, pero te recuerdo que tenemos 2 líneas en el estudio, 512-377-1813, 512-377-1214, o envíame texto al 512-540-4129. Regresamos con Estelita María después del corte. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma aquí en esta tarde de martes, platicando con Estelita María Díaz. Ella es socióloga y tiene una especialidad en psicología. Y bueno, esta tarde estamos hablando de, que es el tema de la semana, las caretas de los sentimientos. Y hoy, en lo particular, los mecanismos de defensa, porque esas se vuelven también caretas, son una instrumentaria que sacamos, que como bien decías tú, no es que esté mal en el momento, el problema es cuando los hacemos hábitos y recurrimos todo el tiempo y entonces se vuelven máscaras verdaderas. Claro, claro. Y mira, lo que hacen se llaman en general técnicas de ajuste básico. Son los mecanismos homeostáticos o estrategias de afrontamiento. Es decir, la homeostasis se refiere a la igualdad que existe dentro o afuera. Uh-huh. Es decir, cómo estoy yo por dentro y cómo está el exterior mío. Entonces, tiene que haber un balance. A eso se refiere la palabra homeostasis. Tiene que haber un balance, tiene que haber una estabilidad. Y por eso, las técnicas de ajuste básico y los mecanismos de defensa ayudan a mantener esa estabilidad. Y es algo, imagínate como la física, que tenemos 2 albercas y las 2 albercas si las tenemos unidas, pues por vasos comunicantes van a mantener el mismo nivel del agua. Entonces, estos mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que la persona puede seguir funcionando normalmente. Entonces, por eso te decía que son importantes, pero no son permanentes. Entonces, lo que pasa es que cuando sucede una situación que nos despierta un sentimiento que es demasiado fuerte para manejarlo, entonces usamos esas caretas. Estos mecanismos sirven para sobrevivir o sobrellevar esa situación en un momento dado y de esa manera proteger nuestra alma o la psique de un trauma o un golpe, literalmente, o sea, un trauma psicológico, un golpe que recibes, que protege el alma y que protege también de las consecuencias graves o muy graves que podrían llegar al extremo de la fragmentación de la personalidad o inclusive darte un infarto en ese momento, porque la situación es tan dura que no la puedes aceptar. Entonces nos ponemos esa careta, que es un mecanismo de defensa para enfrentar esa realidad y poder funcionar, poder ocultar un poquito los sentimientos que estamos viviendo, podernos enfrentar, dar una buena cara, digamos, ¿te acuerdas de la frase de al mal tiempo, buena cara? Exactamente, a eso se refieren los mecanismos de defensa. Si hay un mal tiempo, nos ponemos una careta, pero la vamos a usar mientras superamos esa situación difícil. Si la sigues usando, ya no te va a servir para nada y te va a estorbar. Es como el paraguas para la lluvia. Exacto. ¿Vas a andar para el sol? ¿Vas a andar con paraguas sin que esté lloviendo? Pues no. Pues te van a decir que estás loca, ¿no? Digo que está uno loca. Entonces, estos mecanismos de defensa, fíjate que fueron propuestos dentro del psicoanálisis por Freud y todos sus seguidores. Y estos han entrado ya, una vez, es decir, creados,
han entrado ya al acervo común de la psicología en general. Entonces se usan aún fuera del psicoanálisis. Y son tan útiles que al grado de que la Asociación Psiquiátrica Americana más reciente los ha recogido, en una escala de mecanismos de defensa. Hay una escala para medir esos mecanismos de defensa que pues ahorita no tenemos tiempo para platicar. Pero esta escala sirve como eje diagnóstico para estudios posteriores y se les ha dado el nombre alterno de estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Entonces estos son comportamientos inconscientes, fíjate, eso es lo importante aquí. Son comportamientos inconscientes, son formas psicológicas con las cuales la persona consigue vencer, evitar, circundar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones y amenazas. Pero lo que sucede es que al ser inconscientes no nos damos cuenta que los estamos usando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver nuestro semáforo, vamos a ver nuestras direcciones y disminuir un poquito la velocidad en la vida y decir, a ver, ¿qué mecanismos de defensa estoy utilizando inconscientemente que ya no me sirven? Y que mi vida puede ser mucho más feliz, mucho más rica, mucho más generosa si no los uso, porque voy a ser yo verdaderamente, porque va a partir de mis sentimientos sanos, de mis sentimientos buenos, que no estoy escondiendo. Fíjate qué bueno, o sea, es algo, para mí es maravilloso, claro. Para mí es maravilloso. Yo cuando descubrí esto, no hombre, me caché, no sabes en cuántos mecanismos, decía yo, este sí. No, y lo que te sirve, ¿para qué te sirve y cuándo te sirve? Porque exacto. Tiene su durabilidad. Exactamente. Porque al final podemos utilizar esto como paredes, ¿verdad? Sí. Que construyen ya sea un castillo o un laberinto. Exacto. Y muchas veces pueden ser hasta transparentes, ¿verdad? Cristalinas, digamos, pero sigue siendo una pared. Exactamente. ¿No? Como que nos distancia de la persona que está al frente de nosotros. Exacto, como puede suceder cuando vas, por ejemplo, ¿verdad?, en algún lugar, centro comercial, y ves este cristal tan limpio. Oye, que yo sí he visto, y además me sucedió en alguna ocasión donde te topas de frente con el cristal, sí. O sea, y es así. Uh-huh. Entonces, de esa naturaleza pueden ser de pronto esos mecanismos que nos estén estorbando para tener esa vida de la que tú hablas. Exactamente. ¿Qué careta estoy usando? Uh-huh. ¿Qué careta estoy usando para no mostrar lo que verdaderamente soy? Uh-huh. Y hay un sinfín de ejemplos que vamos a poner, de lo más sutiles que te puedas imaginar, pero ahí es cuando verdaderamente nos tenemos que hacer una reevaluación en nosotros mismos. Uh-huh. Nadie nos lo va a hacer, ni sería justo que yo te dijera, oye, Alejandra, tú estás usando este y este mecanismo, a menos que sea dentro de un psicoanálisis, dentro de ahora sí que un ambiente perfectamente controlado para la situación. Seguro. Pero de otra manera me estoy poniendo en peligro de que me pongas una bofetada, porque pues a ti qué te importa, ¿no? Bueno, entonces, yo no lo haría, tú sabes que yo no lo haría. Más. No, pero a lo que me refiero es que cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra propia vida. Claro. Y decir, okay, estoy conociendo esto, me están presentando esta información, voy a usarla, como te digo, para mi beneficio. En primer lugar, yo voy a ser la primera beneficiada y luego todas las personas que están a mi alrededor, sobre todo las personitas, uh-huh. Los más pequeñitos, que son los que están absorbiendo todas esas cuestiones negativas y que se quedan calladitos y que se les va a su alma y se queda en su alma para programar, para ser programada, y su alma llena de cicatrices. No se vale que estemos formando niñitos dañados y lastimados. Sí. Queremos niños sanos, pero sanos físicamente por fuera y anímicamente por dentro. Uh-huh. Bueno, Estelita, tenemos todavía un minutito. Claro, si quieres, sí. Empezamos precisamente ya con los mecanismos de defensa. Pues mira, tenemos una lista enorme. Vamos a ver de qué manera le hacemos para nombrarlos todos. Pero los mecanismos más comunes serían la negación. Ese es un mecanismo típico, que
cualquiera de nosotros lo hemos usado en algún momento de nuestra vida. Se denomina así al fenómeno mediante el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran. Uh-huh. El ejemplo que estábamos comentando hace ratito, la muerte del esposo. Para una señora, muerte súbitamente de un infarto masivo y su esposa le dice a sus familiares, ¿cuál es la reacción de la esposa ante la muerte del esposo? Déjalo que duerma, está cansado. O sea, imagínate cómo se tuvo que proteger esa pobre mujer del shock que le producía que su esposo se hubiera muerto. Tenía que usar el mecanismo de defensa de negación, negar la realidad en ese instante, porque si no la mujer explotaba. La mujer se moría. Entonces ella no podía aceptar que su esposo de casi 50 años hubiera muerto, y este es el típico ejemplo del mecanismo de negación. De negación. Vamos a irnos a una pausa. Te recuerdo que tengo el teléfono para que me envíes textos, 512-540-4129. Regresamos. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma, aquí platicando esta tarde con Estelita María Díaz acerca de las caretas de los sentimientos, y hoy en este martes hablando de los mecanismos de defensa, esas estrategias que utilizamos poco o mucho, pero que en la vida las hemos utilizado, todos. De alguna forma. Exacto. Y nos estabas hablando de la negación, Estelita. Nos dabas el ejemplo de la mujer que, ¿verdad? Uh-huh. Sabe que su esposo ha muerto, uh-huh, y se niega a través de déjenlo dormir. Exacto, déjenlo dormir. Es su primera reacción. Está descansando. Uh-huh. Todavía les dice a los demás qué tienen que hacer. Déjenlo dormir. Está descansando. Claro. Entonces es obvio que la realidad aquí está tratada como si no existiera. La está borrando. La muerte la está borrando en ese momento de su vocabulario, de su mente, porque el Señor está dormido. Uh-huh. Sí. Y ahí te viene otra. Desplazamiento es otro mecanismo de defensa, otra careta que usamos y que nos puede servir, pero no para toda la vida. El desplazamiento es la condición en la cual no solo el sentimiento conectado a una persona o hecho en particular es separado, sino que además este sentimiento se une a otra persona. Es decir, primero lo separo y luego lo ligo a otra persona. Y vamos a ver el ejemplo. El ejemplo está muy claro. El obrero que en la fábrica tiene problemas con su supervisor, pero no puede desahogarse con el supervisor. Entonces se va a casa y sin razón aparente discute con la mujer y la humilla. Entonces ahí vemos cómo este sentimiento le sirvió al obrero a lo mejor para no perder su chamba en ese momento, pero lastimó y humilló a la esposa. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la manera saludable de resolver esta situación? En ese momento el obrero tendría que haber reconocido que tuvo un problema, que tuvo un problema difícil, entonces analizar cómo podría hacer mejor su trabajo si la llamada de atención fue válida, uh-huh, y hacerlo mejor en su trabajo para que no le volvieran a llamar la atención, o bien confrontar a su jefe, a su supervisor, diciéndole que no era la manera de llamarle la atención. Entonces, con todos estos sentimientos que brotan y los cuales necesitamos ponernos una careta, siempre habrá una forma de resolverlos positivamente. Uh-huh. Mucho mejor que utilizar únicamente el mecanismo de defensa. Entonces, el mecanismo de defensa, como vemos, sí sirve instantáneamente, pero a la larga lo tienes que desechar. Y tiene uno que empezar a usar verdaderamente la confrontación de esos sentimientos y ver cómo voy a actuar positivamente en una situación
grave que me está causando mucho dolor. Uh-huh. Y otro mecanismo más, la disociación. Este mecanismo se refiere a la situación en la cual el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les permitiese acceder a nuestro pensamiento. Por ejemplo, cuando nos olvidamos de cumpleaños de antiguas parejas. Esa sería la disociación. O cuando nos olvidamos de alguna situación que nos causó daño o dolor, y lo olvidamos. Esa es una disociación. Estamos disociándonos, estamos dividiéndonos, estamos separándonos de ese sentimiento. Una vez más, ¿cuál sería la manera más saludable de no utilizar la disociación? Pues enfrentar por qué me está causando este sentimiento y ver nuestro semáforo, ver nuestras indicaciones de la vialidad y hacer una evaluación. Ahora, otro mecanismo de defensa, formación reactiva. La formación reactiva también se conoce como reacción formada, sirve para prevenir que un sentimiento doloroso emerja y es sustituido por otro inmediatamente que es más agradable. Por ejemplo, una persona que no puede reconocer ante sí mismo que otra persona le produce antipatía y nunca le ha mostrado señales de hostilidad y siempre le muestra una cara amable. Esa es una formación reactiva, cuando te choca, pero no puedes enfrentarla y entonces le das tu mejor cara. Fíjate, es una forma medio rara. Pudiéramos hablar un poquito de hipocresía en este caso, ¿verdad? O sea, de dar mi mejor cara a aquella persona que me choca, pero no la puedo confrontar porque es la esposa de mi jefe, digamos. Y si hablo con ella, a lo mejor pierdo la chamba. Así de fácil. Entonces, o que simplemente no la quieres confrontar porque como que ¿para qué pierdes tu tiempo? Exacto, también podría ser eso. Podría ser más a gusto en ese momento utilizar el mecanismo de defensa, pero si lo vas a usar siempre, entonces ya caes en la hipocresía. Exactamente. Yo creo que por ahí va, por ahí va la cosa. Ahora, tenemos otra careta más, proyección. Este mecanismo por el cual los sentimientos o ideas dolorosas se proyectan hacia otras personas o cosas cercanas, pero que el individuo siente ajenas y que no tienen nada que ver con él. Por ejemplo, si el esposo tuvo un mal día en el trabajo, llega a su casa y le grita a los hijos, a la esposa y a los hijos, a todos parejos. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los hijos se levanta de la mesa corriendo, se va con el gato y le da una patada. Ahí hubo una proyección, el niño no puede hacer nada. O sea, en ese momento él ve que lo único que puede hacer es proyectar ese sentimiento tan desagradable que le causó su papá, va al gato. Sí. Entonces, o con un juguete o con la puerta. Exacto, rompiendo lo que tiene enfrente de él, exacto. Sí, ¿cuántas veces no vemos que en situaciones de ira cualquier persona puede proyectar su sentimiento en contra de la pared? Sí, es cierto. Otro que es exactamente opuesto es la introyección. La introyección es lo opuesto a la proyección. Es la incorporación subjetiva por parte de una persona de rasgos que son característicos a otra. El ejemplo que tenemos, esto sería como la interiorización. Una persona deprimida quizás incorpora las actitudes y las simpatías de otra persona y así esta otra persona tiene antipatía hacia alguien determinado y el deprimido se sentirá también antipatía hacia esa persona determinada. Está un poquito confuso, pero vamos a aclararlo. La introyección es que si yo me siento mal con una situación, la voy a tratar de manejar de tal manera que voy a asociarla con algo, pero después se me va a regresar. Esa es la introyección. Y esa, o sea, se me va a regresar, pero se me va a quedar ahí metida. No la proyecto hacia el exterior, sino se me queda ahí metida. Entonces, realmente esto
no es sano, no es bueno. Y otra máscara, la racionalización. Esta, ¿cómo la usamos? ¡Qué bárbaro! Esa es típica también. Es la sustitución de una razón inaceptable pero real por otra aceptable. Por ejemplo, un estudiante no acepta que no quiere estudiar para el examen, punto. No tiene ganas de estudiar. Entonces él decide que tiene que relajarse primero antes de estudiar para el examen, lo cual justifica que se vaya al cine a ver una película cuando debería de estar estudiando. Esta es típica. Justificación. Exactamente, es una racionalización y una justificación al mismo tiempo. Y de esto... Uy, no. Todos los días. Todos los días. Al mismo tiempo, sí. Es como que está más a la mano, ¿no? Sí, exacto. Está como el más. Y entonces también de esa manera estamos proyectando o queriendo proyectar nuestra inteligencia. Exacto. Pero es una caretototota. Pero carototota, o sea, metálica, como aquellas de verdad de la esgrima, o sea, así de pesada. Así de fuerte. ¿No? Y la represión. Pero hablamos de la represión regresando de la pausa. ¿Te parece, Estelita? Sí, claro que sí. Bueno, si tienes alguna pregunta, alguna situación, alguna duda, algo que quieras compartirnos, ya sea que nos hables, nos marques al 512-377-1813 o que nos envíes texto al 512-540-4129. Estamos esta tarde hablando de las caretas de los sentimientos y platicando con Estelita María acerca de los mecanismos de defensa. ¿Cuál estás utilizando más para saber cómo vamos a utilizarlo, pero de la forma positiva? Regresamos desde el alma. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Y bueno, estamos aquí de vuelta en la parte final de Desde el Alma en este martes. Hemos visto, ¿verdad?, cómo los sentimientos en realidad pueden regularnos, medirnos, sí, para que podamos ser más conscientes de lo que estamos sintiendo y no operar en reactivo como consecuencia. Exacto. Y bueno, Estelita nos está platicando esta tarde precisamente los mecanismos de esas reacciones que se vuelven ya muy naturales en nosotros porque son como las herramientas o las caretas que nos vamos poniendo, ¿verdad? Y hemos visto que la negación, el desplazamiento, la disociación, la proyección, la introyección, racionalización también, que es como que la más típica, y tú tienes algunas más que quieres comentarnos, sí, Estelita. Sí, mira, tengo otra más que es la supresión. Supresión. Esta también es muy, muy, muy común. Solicitada. Muy solicitada, claro que sí. En este mecanismo de defensa, lo que se hace es que se suprimen sentimientos, es decir, la persona se bloquea para no sentir, y en algunos casos es tan obvio que vemos que la persona adquiere un aire de frialdad y distanciamiento respecto de todo el mundo. En casos extremos de supresión total de los sentimientos, se pueden dar conductas ya que rayan conductas mucho más graves, exacto, en lo patológico, como trastornos de la personalidad, esquizofrenia y muchas otras patologías que no vamos a hablar de ellas ahorita. Pero es muy importante estar alerta sobre esta supresión. Entonces, la represión también es otra muy importante. La represión es cuando se eliminan los sentimientos o las situaciones censurables de la práctica consciente o diaria. Este es clásico y yo soy testigo
de este mecanismo. El dicho que yo escuché de las personas decentes no muestran sus sentimientos. Oh, esa es la que nos comentabas la vez pasada, sí, claro. Que se usaba en el siglo pasado, en la era porfiriana en México y en la era victoriana aquí en Estados Unidos. No, pero es que se típico, quedó. Pero que se quedó. Que se quedó. Varias generaciones después. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, la mía, yo ya estoy viendo la luz. Pero eso de que las personas decentes no muestran su sentimiento. O sea, es usar la careta, pero ahí en todo su esplendor, vaya. Uh-huh. En todo su esplendor. Entonces, lo que sucede es que una persona que está constantemente usando esta careta de la supresión, pues acaba siendo una máscara totalmente, una comicidad de lo que es la persona humana. Entonces, si las defensas de tipo neurótico, o sea, estos mecanismos de defensas, son insuficientes y el estímulo desborda la intensidad de las capacidades defensivas del individuo, en este momento es importante acercarnos a una persona que nos pueda ayudar, uh-huh. Un consejero, un doctor, una enfermera, un sacerdote, de acuerdo con la fe que la persona tenga, no sé, en un momento dado, y de acuerdo con su fe y sus creencias, y que esta persona esté muy bien informada para que reconozca el caso y lo pueda tratar. Cuando se desbordan todos esos sentimientos que se salen de las caretas, que ya no puedes más, porque estás reconociendo que te están haciendo daño, que te están matando verdaderamente. Uh-huh. Entonces, hay otros mecanismos de defensa que nos vamos a tocar, nada más los mencionamos, la sublimación, el altruismo. Pero, ¿por qué es importante, Alejandra, reconocer y definir el sentimiento que está atrás del mecanismo de defensa? ¿Y por qué debemos cambiar estos patrones de conducta? Porque todos estos mecanismos de defensa, ya lo mencionamos, son mentales inconscientes. Son procesos mentales que son inconscientes. Entonces hay que hacerlos conscientes primeramente, traerlos a nuestro consciente, a nuestro yo consciente, no solo porque nos dañan nuestra alma, causándonos neurosis y llegando hasta la disociación del alma, como mencionamos, sino porque en el diario convivir puede llegar a dañar las relaciones interpersonales al grado de que deteriora y acaba con el respeto, con el amor, y por consiguiente llega a destruir hasta matrimonios y familias. Personas, matrimonios y familias. O sea, así de grave es la situación de los mecanismos. Claro, por supuesto. Sí. Y bueno, y cuando tú llamas, y cuando tú dices que hay que traerlos a la luz, es precisamente desenmascararnos de lo que eso nos está limitando a hacer, ¿verdad? Exactamente, desenmascarar lo que yo estoy tratando de esconder. ¿Qué estoy tratando de esconder? ¿Qué tengo adentro de mí que no lo conozca yo? Muchas veces nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, pero lo que yo traigo dentro de mí, yo lo viví, ya lo pasé, ya lo sé, no va a ser nada nuevo para mí. No voy a descubrir el hilo negro ni el agua tibia. Yo ya lo viví, entonces va a ser muy sano para mí revivirlo mentalmente para poderlo traerlo a la luz, hacerlo consciente y desecharlo. O sea, si no me sirve la careta, vámonos para afuera, porque de esa manera, como tú mencionaste en el programa pasado, vamos a estar ligeros de equipaje. Uh-huh. No vamos a andar cargando problemas y cargando situaciones que pasaron hace 20 años, pero que ahí los traemos, que pasaron hace 30 o hace 10 o hace 5 años, pero que ahí los traemos y que nos están haciendo daño, que nos estorban para crecer. Esas caretas nos estorban para ser lo que verdaderamente queremos llegar a ser nosotros mismos. Nelson Mandela, estaba buscando en este momento aquí una de sus grandes, discursos, pero en uno de ellos, Nelson Mandela, no lo encontré en este momento, pero mencionaba que lo que tú acabas de decir, que qué es lo que estoy escondiendo, qué es lo que no conozco. Y él mencionaba que tenemos más miedo de nuestra grandeza, ¿verdad? De nuestra luz. Tenemos más miedo de nuestra luz que de nuestra oscuridad. Fíjate. Y muy intenso, y muy verdadero también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo escondo? Uh-huh. Me estoy negando al mundo también. Exactamente. Y cuando algo niego, me lo niego.
Claro. Estoy guardándome esta persona maravillosa que yo soy detrás de todos estos dolores. Sí. La verdad, qué pérdida de tiempo y qué careta. Por nada, porque si lo ves, no es nada, son fantasmas que tenemos, son sombras que tenemos que nos están quitando la luz que necesitamos en nuestro interior. Sí, es verdad. Pues estamos ya a punto de irnos, Estelita, tenemos un minutito más. Sí, fíjate que para mí los sentimientos me ubican en mi realidad y en mis circunstancias. Puedo ver hacia dónde me dirijo, puedo establecer mis metas, mis objetivos en la vida para avanzar y para ser una mejor persona y más feliz. No necesito una careta para esconder lo que siento. Siento lo que siento, lo asumo y lo hago mío. Los sentimientos son míos y de nadie más. Los reconozco conscientemente y los asumo conscientemente. No necesito pedir perdón por mis sentimientos, pero sí debo ser responsable por lo que hago con ellos. Debo apropiarme de mis sentimientos porque son válidos, reales, auténticos y son míos y de nadie más. De la forma como manejo mis sentimientos, demuestro y comparto y puedo construir o destruir a las personas que me rodean y a mí misma. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Estelita. Nos escuchamos, ¿verdad? Nos escuchamos en la siguiente. Encantada de estar con ustedes, con toda la audiencia y con Isidoro. Encantados de estar aquí. Bueno, yo me voy. No te olvides que mañana tenemos Educa Austin de 2 a 3 de la tarde y nos escuchamos entonces el próximo jueves, el siguiente jueves, o sea, este jueves que viene y este viernes que viene desde el alma. Muy buenas tardes.